Hola familia, los saludo desde acá, desde la Unión, y me alegra poder estar con ustedes, aunque sea conectados de esta forma. Em, el tema de hoy va muy de la mano con el tema de la semana anterior, que estaba relacionado a la fe y al impulsarnos a más y a vivir como un ciudadano del reino. El tema de hoy se llama ¿Cuál es tu imposible? Y el versículo principal está en Lucas 18:27, que dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Quiero invitarte ahí, Enta, a que podamos orar juntos para que el Espíritu Santo nos siga hablando, siga haciendo lo que Él quiere hacer en este tiempo con nosotros. Espíritu Santo, muchas gracias porque tú no dejas de hablarnos, no dejas de sorprendernos ni enseñarnos. Gracias porque siempre nos estás animando, nos estás impulsando más. Y yo te pido que en esta mañana tú despiertes todos nuestros sentidos y tú traigas mucha revelación de lo que tú quieres de nosotros para este tiempo. Gracias, Padre, por tu compañía, por tu amor infinito, por estar rodeándonos y llenándonos de tu amor cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, Como le leí el versículo principal, Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y yo sé que esta frase todos la usamos mucho, sobre todo para consolar, para animar a las personas. Cuando están pasando una situación difícil, siempre decimos esta frase, que es, eh, no te preocupes, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O todo es posible con Dios, ¿cierto? En Lucas 1:37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Este versículo refuerza totalmente al otro, lo complementa. Y como les decía, muchas veces usamos esta frase, ¿no? Si para Diosito no hay nada imposible, ¿cierto? O tenga harta fe, tenga toda la fe del mundo, que esto va a pasar, que esto tiene solución. Y muchas veces lo usamos en un lenguaje cotidiano, pero hoy Dios quiere llevarnos un poquito más allá y, y realmente dimensionar lo que es los imposibles para nosotros, pero que sí son posibles para Dios. Eh, ¿Cuándo vemos que las cosas son imposibles? Nosotros las vemos cuando humanamente tratamos de alcanzarlas. Cuando nosotros tratamos de solucionar cosas, vemos que nuestras capacidades son limitadas, llegan hasta cierto punto. Pero hay situaciones donde lo imposible, Dios lo hace posible. Y yo sé que muchos han tenido imposible en sus vidas. Y yo quiero mencionar solo dos imposibles que yo he tenido en mi vida. Un imposible ha sido, y que me lo dijeron muchas personas, es imposible que tu esposo conozca a Dios. Es imposible que él algún día sea cristiano. ¿Por qué? Y con argumento. Porque él es agnóstico, él es un profesional y él pertenece a la masonería. De ahí no lo vas a sacar. Pero para Dios no fue un imposible. Eh, Ustedes ya conocen la gran mayoría del testimonio de Miguel, lo que Dios ha hecho y sigue construyendo con él. Otro imposible en mi vida era con mi segundo hijo, con Adolfo. Cuando él nació, eh, mi ginecólogo dijo, Jen, tú tienes que operarte, tienes que esterilizarte, porque tu útero es muy delgado, tu útero está como una telita de cebolla y ya no puedes tener más hijos. Y con Miguel nos quedamos mirando y dijimos, wow, nosotros teníamos planificado tener muchos hijos. El día que decidimos casarnos, ambos soñamos una familia, la imaginamos y estaba rodeada de niños. Y para nosotros eso fue muy doloroso. Pero aún así, yo no quise, como se dice, cerrar fábrica, sin saber por qué, sino dentro de mi pena, no lo quise hacer. Y recuerdo que cuando llegué a la viña,
y no sé si está la Javi parada por ahí conectada, yo creo que sí. Quizás ni se acuerda, pero ella un día fue y oró por mí y me dijo, Jen, Dios quiere regenerar algo en tu cuerpo. No sé específicamente qué es. Empecé a mencionar y yo le dije, sí, Javi, es algo que me está angustiando y es mi útero. Y soltó la palabra y yo creí en esa palabra. Y bueno, después vino Enrique y cuando tuve a Enrique estaba esa curiosidad de, wow, mi útero va a resistir, ¿cómo estará? Llegamos a término y le pregunté a mi ginecólogo, ¿cómo está mi útero? Me dijo, ¿tuviste alguna vez algún problema? Tu útero está perfecto. Está, me dijo, podéis tener 1000 chiquillos. Y se reía. Y eso fue un imposible que Dios sí lo hizo posible para mí. Él regeneró lo que había en mi vientre. Y bueno, como todos sabrán, hoy Pablito está en mi guatita creciendo. Dos imposibles en mi vida que me han marcado mucho y sé que todos tienen muchos imposibles que han sido posibles. Y hemos visto en este tiempo de pandemia gente que ha estado en la UCI, que le han dado algunos días o que han sentenciado, no, les quedan 3 días o una semana, solo un milagro lo puede salvar. Y hemos visto que se recuperan, que Dios obra y, y eso es totalmente sobrenatural y nos ha sorprendido y nos anima más a seguir confiando, seguir creyendo en que creemos en un Dios de los imposibles. Y quería mencionarles también de que Dios creó las leyes por las que nos regimos acá en esta tierra, la ley de gravedad, pero Él no se sujeta a, como leí una vez por ahí, no, el inventor no se sujeta a su invento. Y Jesús lo demostró. Jesús lo demostró al caminar sobre las aguas, al ascender a los cielos, eh, al multiplicar los panes y los peces. Y ahí nos damos cuenta que el reino funciona de una forma totalmente irracional eh, muchas veces, o sea, de hecho sobrenatural, y que muchas veces quedamos sorprendidos porque somos seres humanos limitados. Para todo necesitamos una explicación, necesitamos racionalmente explicarlo, cómo las cosas suceden, pero con Dios no es así. Con Dios todo funciona, como lo digo muchas veces, en este reino al revés, todo funciona de otra forma y nuestro cerebro no entiende muchas veces el actuar de Dios. Y, eh, otra, otro punto que puse acá es cuando Moisés abrió el mar rojo, cuando Josué oró y el sol se detuvo. Son cosas imposibles para el hombre, pero que son posibles para Dios. Y Jesús nos dice en Juan 14:12, el que cree en mí y lo que yo hago, hará cosas aún más mayores. Y este versículo ha estado dando vuelta en mi cabeza desde el año pasado. Y yo le he pedido a Dios, le he pedido a Jesús, yo quiero ver esas cosas mayores que, que tú dijiste que haríamos. No quiero conformarme con que alguien sane de un dolor de cabeza cuando yo oro por ella. Yo quiero ver milagros, quiero ver lo imposible que sea posible. Quiero ver el mover del Espíritu Santo. Y Dios nos ha permitido en este último tiempo estar viviendo experiencias muy fuertes, muy que nos dejan a veces hasta sin sueño con Miguel en las noches pensando. Un ejemplo de ello es un adulto mayor que tenemos en la unión, que él estaba perdiendo la vista a ambos ojos. Y el día antes de ir a ser intervenido, nos pidió oración. Y ese día estuvimos ahí en el grupo, en la fuente, buscando de Dios, buscando del Espíritu Santo. Y él
él al otro día oramos por él y con aceite, recuerdo, usamos el aceite simbólicamente, como el Espíritu Santo. Y él al otro día nos contó que él fue atendido como un hijo del rey. Nunca lo habían atendido de esa forma. Y, y se sometió a su tratamiento y él hoy ha recuperado la vista de su ojo izquierdo. Él ahora nos ve, dice, porque antes veía solo las sombras. Y él está sorprendido de lo que hace Dios, porque el tratamiento que se iba a hacer solo iba a ser de limpieza, de desinfección, no que le iba a regenerar su ojo o a devolver la vista. Pero así fue. Entonces hemos visto lo imposible ser posible en este tiempo y en la familia Viñosorno también han pasado cosas tremendas y, y nos hace seguir creyendo en esto de que nosotros haremos cosas aún mayores, porque Jesús lo dijo. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré. Wow, todo. No dice algunas cositas que le pidas al Padre. O con letra chica, Jen, pide esto, pero no pidas esto. O ten cuidado con esto. Dice todo. Entonces, ¿qué necesitamos en este tiempo para ver imposibles? Feudas, que aprendimos la semana pasada, ¿cierto? Y lo otro que necesitamos es lo que les voy a enseñar a continuación, que tiene que ver con decisión y un actuar. En Éxodo 14:15 nos vamos a la historia de Moisés, donde esta parte me dio risa, porque Dios le había dado ya la instrucción a Moisés de lo que tenía que hacer, pero él siguió orando y preguntándole a Dios, ¿pero qué tengo que hacer? Y en Éxodo 14:15 lo voy a parafrasear, dice que, ¿por qué clamas a mí? Comiencen a marchar, levanta tu vara y decide abrir las aguas. Entonces, ¿qué pasó aquí con Moisés? Moisés seguramente sintió miedo, inseguridad, que muchas veces todos pasamos por esto, pero Dios le dice, ¿pero por qué clamas a mí? Y muchas veces somos porfiados en no creerle a Dios, en lo que Él está diciendo. Y comiencen a marchar, levanta tu vara y decide, y dile a las aguas que se separen. Las aguas solo necesitaban la palabra para que eso sucediera. Y miren otro ejemplo, en Josué 10:12, cuando Josué oró y el sol se detuvo. Pero la diferencia entre Josué y Moisés fue que Josué sabía con quién estaba y él era más determinante, era más decidido. Y simplemente él oró y el sol se detuvo. Lo que salió de su boca se concretó. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? De que el Espíritu Santo está en constante movimiento, está siempre creando, pero muchas veces espera solo que la palabra salga para que eso se concrete, como lo fue en la creación. El Espíritu Santo estaba sobre las aguas, se movía, ¿cierto? Y esperó la palabra de Dios para comenzar a crear y a crear. Y si Jesús nos dice que haremos cosas mayores y que lo que pidamos al Padre, Él lo hará, ¿por qué no podemos decirle al Espíritu Santo que venga con sanidad sobre alguien? Sí podemos hacerlo y el Espíritu Santo lo va a hacer. Él solo espera la palabra. Otra pregunta para ustedes esta mañana. ¿Qué necesitas para que tu imposible pueda suceder? Ya vimos un punto importante que era la fe, ¿cierto? Quiero mencionarles otro punto que es... No, antes de salirme de la fe, perdón. Quien no tiene fe puede pedir fe,
los discípulos le pidieron a Jesús, aumentanos la fe. Y bueno, sabemos que Jesús les dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, y reforzó el concepto de fe en ellos, y los impulsó. También la fe es un don espiritual, es un fruto. Si tú tienes comunión con el Espíritu Santo, estos dones espirituales van a venir sobre tu vida y vas a ser una persona con fe audaz. El segundo punto para que tu imposible pueda suceder es la obediencia. Hay un montón de versículos y quizás da para otro tema, donde dice que la obediencia nos trae bendición, siempre. Y creo que lo hablamos una vez con el amar a Dios por sobre todas las cosas como primer mandamiento y todos los beneficios que venían para nosotros. Pero esta obediencia tiene que ver mucho con el amor, de que obedezcamos por amor, una obediencia en la que estemos conscientes de que esto me bendice, esto no me bendice. Obedecer en temor o miedo o castigo es imposible. Si queremos tratar de obedecer a Dios por miedo, porque Él nos va a castigar, Diosito me va a castigar si no obedezco, si no me conecto a la reunión, es imposible, porque humanamente siempre nuestra carne nos va a estar traicionando, nos va a dar flojera obedecer, vamos a ser tentados de mil formas, pero cuando está Jesús en nuestras vidas, cuando está el Espíritu Santo en nuestras vidas, la obediencia viene por el amor. Amamos tanto que no nos cuesta obedecer. Somos hijos amados por un buen Padre, que sabemos que ese buen Padre nos cuida y quiere lo mejor para nosotros. Y por lo tanto obedecemos en amor. 2 puntos para ver lo imposible entonces, fe y obediencia. Otro punto importante que es decisión y acción. Yo decido esto y tomo una acción. Quizás tú puedes estar sin trabajo ahora y puedes estar pensando, oye, pero es que es fácil decirlo, pero llevo tanto tiempo sin trabajo. Ese está haciendo tu imposible en esta mañana, pero déjame decirte que la provisión está y que solo tienes que creer, decidir, tomar una acción y luego confiar y esperar. La vida de fe es una vida movible. ¿A qué me refiero con esto? De que muchas cosas en nuestra vida siempre van a estar cambiando, siempre van a estar siendo removidas, sacudidas, por decirlo de una forma. Lo que está pasando ahora en pandemia, el hecho de no podernos reunir, el hecho de que los niños ya no están en el colegio, todo fue removido. Pero hay una cosa que no ha sido removida de nuestras vidas y que es nuestra relación íntima con Dios. Eso nadie te lo puede quitar, nadie lo puede sacudir, porque es algo del Padre y contigo. Entonces, nuestra vida sí estará cambiando, siempre muchas cosas estarán cambiando, pero Dios te asegura que Él estará contigo, conmigo, y su amor siempre ganará al final del día. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué lo menciono? Porque un día alguien me dijo, Jen, yo a veces pienso que tú vives en una burbuja. Y yo dije, ¿por qué una burbuja? Porque siempre eres tan positiva, siempre tan que Dios y que estas cosas, no es cristiano por si acaso. Y yo le dije, ¿sabes qué? Wow, bendita burbuja en la que vivo, porque yo sí puedo descansar, yo sí estoy durmiendo por las noches, sí a veces tengo angustia, porque veo que este virus nos está rodeando a todos y quiere acercarse, pero tengo esperanza, tengo fe, y si esto nos toca, Dios no me va a dejar,
Dios va a estar conmigo como lo hizo desde el vientre de mi madre. Él nunca me ha dejado, nunca lo hará. Y bendita burbuja en la que vivo, porque me mantiene protegida, me mantiene en un vientre, como está mi hijo. Y de verdad me sorprendió lo que me dijo, pero aún así, siempre cuando le pasa algo, eh, me pide oración. Me pide oración esta persona. Y creo que él tampoco es un imposible para Dios. Es un posible que ya está siendo alcanzado por, por vivencias de otros, por testimonios de otros. Así que quiero animarte esta mañana a que sigamos viendo este mover de fe. Este año ha sido, el pastor lo ha mencionado, de que es un año de fe y de ver milagros. Y quiero que lo declares en tu vida, lo declares y lo tomes como tuyo. Mi familia este año va a tener fe, una fe audaz, una fe decidida, una fe valiente, y va a haber milagros, va a ver que lo imposible va a ser posible. Y quiero animarte esta mañana a que puedas pensar en tu imposible. Si quieres lo puedes escribir, haz un acto de fe. Hay muchos actos de fe que son preciosos. Por ejemplo, ten un cuaderno con lo que Dios te ha estado hablando o escribiendo incluso tus imposibles. Yo quiero ver en mis hijos tal cosa. Yo quiero este año encontrar un trabajo. Yo quiero que mi padre reciba sanidad, que mi hermana sea sana. Yo tengo otro imposible, ahí tengo un imposible, que puede ser posible este año. Y escríbelo y pídele al Espíritu Santo que te enseñe cómo debo orar en este tiempo, cómo debo interceder y hacer retroceder las tinieblas. Sabemos que las oraciones, cuando son direccionadas por el Espíritu Santo, son como una flecha que va directo a esa amenaza, a esa tiniebla. Por eso es tan importante la comunión con el Espíritu Santo, para ver imposibles ser posibles a través de milagros. Y así que esta mañana te quiero invitar a eso. Anota en tu papelito si quieres tu imposible. Anótalo y comienza a orar, perdón, y a pedirle al Espíritu Santo que te diga qué debo hacer. Para Moisés era imposible abrir ese mar rojo, pero empezó a clamar, Dios le dijo lo que tenía que hacer y siguió clamando. Pero Josué y tantas otras historias, Abraham también, fueron más determinantes y simplemente abrieron su boca y declararon lo que Dios les había dicho. Así que esta mañana quiero orar por todos los imposibles que hay en este tiempo, por todos los imposibles que estén sucediendo en tu vida, y declarar que este es el año de fe y de ver milagros. Así que, Espíritu Santo, te doy gracias porque tú siempre nos hablas. Te doy gracias porque tú nos guías, porque estás con nosotros. Y yo te pido ahora, Espíritu Santo, por los imposibles que hay esta mañana, por personas que están esperando cambios en sus hijos. Yo declaro que tú comienzas a hacer cambios, tú comienzas a tratar el corazón de los hijos. Yo te pido por las personas que están esperando una respuesta de trabajo, que están postulando a trabajos o simplemente están a la espera de la resolución de un proyecto o de algo. Yo te pido, Padre, que esos imposibles sean alcanzados por ti, sean alcanzados por tu reino. Y yo bendigo a esas personas, bendigo los planes que estás poniendo en tus hijos para este año, porque aunque haya un caos afuera, aunque
Muchas veces incluso es gracioso leerlo, de que ya no queda vida, todo está mal. Para tus hijos no hay nada imposible. Tus hijos siguen con provisión, siguen siendo cuidados por un buen padre. Y yo declaro que en este tiempo tú abres nuevas opciones para tus hijos. También declaro sanidad sobre los que están padeciendo enfermedades físicas esta mañana, a los que están con dolores de hueso, dolores de rodillas, a los que están padeciendo COVID. Yo te pido que vengas, Padre, con sanidad, que tu reino venga a cada persona que anotó en su papelito su imposible. Yo te pido que tomes esos imposibles en tu mano y se hagan nada, desaparezcan en tu mano, porque tú los has tomado para el favor de tus hijos. Yo declaro bendición sobre cada uno de nosotros. Enséñanos a amar, Padre, como tú amas. Que tu amor siga creciendo en el corazón de cada uno para alcanzar a otros, para bendecir a otros. Y que cuando tu Espíritu Santo nos digas, ora por esta persona, nosotros seamos valientes, confiando en quien creemos y creyendo en que Dios sigue siendo un Dios de los imposibles, que todo lo hace posible. Espíritu Santo, gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Amén.